Vamos a conversar hoy de varios temas al respecto de estas elecciones regionales y municipales con el doctor Felipe Paredes, director del Registro de Organizaciones Políticas, a quien le damos la bienvenida por estar aquí. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Mañana es la fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas electorales y justamente hemos preparado una gráfica para poder verla con usted y es acerca de este horario extendido que va a haber el día de mañana en nuestras diversas oficinas a nivel nacional. ¿Nos puede explicar este horario hasta qué hora va? Sí, generalmente el horario de atención se circunscribiría al horario regular, ¿no?, de oficina. Pero ya es una costumbre, una sana costumbre, diría yo, del sistema electoral que cuando estamos en hitos electorales se amplíe el horario de atención hasta, en este caso, hasta las 11:59 de la noche, hasta las 23:59 del 17 de enero, para que las organizaciones políticas que así lo deseen puedan presentar sus solicitudes de inscripción de alianza, ya sea en las sedes de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones o en el caso de Lima en su sede principal o también por la vía virtual. Ahí lo tenemos justamente, la gráfica que le mencionaba, la dirección de Mesa de Partes del Jurado Nacional de Elecciones, Girón Cusco 653, también la Mesa de Partes virtual, como usted lo acaba de mencionar, y las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional a nivel nacional. ¿Cuántas oficinas desconcentradas, doctor, son las que existen? Teníamos una gráfica preparada para ello también, a ver si la podemos colocar para poder ampliar esa información. 25 oficinas desconcentradas a nivel nacional. Ahí teníamos, doctor, también la gráfica ya en todas las regiones, doctor, ¿no? Para que todas las organizaciones políticas y movimientos regionales puedan acudir. Sí, es importante destacar la presencia nacional que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que permite al ciudadano también tener mayor acceso, en este caso, a la presentación de este tipo de documentación, ¿no? De tal manera que si se presenta alguna de estas solicitudes en una oficina desconcentrada, sí ciertamente va a tener que ser derivada al registro de organizaciones políticas, porque sí hay una centralización en la calificación de las solicitudes a efecto de uniformizar los criterios. Importante eso, por ejemplo, ¿no? Son 150 organizaciones políticas en total, ¿no? El último conteo lo hicimos con usted, aptas para participar, 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. Quiere decir que si es que se solicita la inscripción de alianzas, este número podría reducirse. Efectivamente, podría reducirse como ocurre con las elecciones generales. En las elecciones generales 2026, las organizaciones aptas para participar eran 43. Sin embargo, se presentaron diversas solicitudes de alianzas, finalmente 3 fueron aceptadas y eso ha generado que se reduzca el número de candidaturas y de opciones políticas ante el elector. ¿Cuánto es el plazo del tiempo que se tiene para evaluar estas solicitudes que se presentan y poder declararlas como inscritas? Aquí se repite el plazo que el legislador estableció para las elecciones generales y es de un mes. Es un mes para que esté inscrita la alianza, ¿no? Este es un plazo particularmente breve y retador para el jurado. Ya lo hicimos antes en las elecciones generales, estamos confiados en volverlo a hacer para las elecciones regionales y municipales, pero es de 30 días. Quiere decir que si el 17 de enero se presenta una solicitud, la inscripción de la alianza debería darse como máximo al 16 de febrero del año 2026. ¿Qué es lo que, de alguna manera, qué requisitos deben cumplir estas organizaciones políticas a la hora de solicitar la inscripción de una alianza electoral? Lo más importante es que las organizaciones que han decidido ir juntas presenten ante el registro de organizaciones políticas el acuerdo interno en el cual han llegado a esa conclusión. Y ese acuerdo interno tiene que estar validado por el órgano competente para aprobar esa alianza. En algún caso será el Congreso Nacional o regional, dependiendo de qué organización política estemos hablando. En otro caso será una comisión política, en otro caso podrá ser el Comité Ejecutivo Nacional. Eso lo decide la entidad.
A ese acuerdo interno que debe presentar cada organización, finalmente también se debe presentar el acuerdo de todas esas organizaciones, ¿no? Ese es uno de los varios requisitos que tienen las organizaciones para este tema. Ok, y justamente una de las fechas límites que también está influenciando en lo que va a ser el desarrollo de las elecciones regionales y municipales fue el pasado 7 de enero, ¿no? Donde no solamente era la fecha límite para convocar a estas elecciones regionales y municipales, sino también era la fecha límite, por ejemplo, para presentar padrones incrementales, ¿no?, de afiliados en los partidos políticos. En aquel momento hicimos un primer balance con usted, doctor, si recordará, ¿no? Me dijo que se habían presentado 126 a nivel nacional, padrones incrementales, de los cuales 102 fueron en Lima y 24 en oficinas desconcentradas. Pero luego, con el pasar de las horas, se actualizaron y hubo ahí más solicitudes. Sí, porque como en aquella oportunidad también conversamos, recordábamos que algunos de esos padrones habían sido observados en las oficinas desconcentradas o en la propia sede de Lima, a raíz de que no se habían cumplido alguna formalidad. El número final de padrones que se han derivado ya a RENIEC el 15 de enero de este año. Ayer también se cumplió un hito, ayer, ¿no? que era un hito muy importante, sobre todo para nosotros. Y se cumplió con enviar. Y se cumplió antes del 15 de enero. Fue la presentación de 149 padrones. 149 padrones de afiliados. Y respecto de esto, permítame señalar que no necesariamente los 149 pertenecen a 149 organizaciones políticas. Okay. Una sola organización política puede haber presentado más de uno, y eso ha ocurrido. Ha habido organizaciones que han presentado varias solicitudes de padrón de afiliados en razón de su conveniencia. En fin, esto es totalmente libre, no hay ninguna obligación de solo presentar un padrón, pueden presentar tantos como deseen. Y esto ha influenciado o ha, digamos, variado mucho en el número de candidatos que informó el doctor Roberto Burneo el mismo 7 de enero en su saludo a la convocatoria de esta elección, donde él mencionaba que un aproximado de 500.000 de candidatos van a participar para postular por 13.000 cargos en estas elecciones regionales y municipales, para gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes, regidores. ¿Ha variado esta cifra en algo, este aumento de padrón incremental? Fíjese, el elenco estable de los cargos para los cuales se va a postular se mantiene naturalmente igual. ¿Cuántos regidores habrá? ¿Cuántos consejeros regionales habrá? Alcaldes y gobernadores regionales. ¿Qué es lo que varió de acuerdo a una ley publicada en El Peruano el 25 de diciembre por parte del Congreso? Que la posibilidad de personas que puedan postular se ha ampliado. ¿Cómo así? Ahora se ha permitido que aquellos afiliados hasta el 7 de enero del 2026 puedan presentar su candidatura. Antes tenían una restricción, solo podía ser aquel que estuvo afiliado el 7 de octubre del 2024. Ahora se ha dado la posibilidad para que eventualmente uno en su calidad de afiliado de un partido pueda candidatear si es que se ha afiliado al 7 de enero del 2026. Y ahí tenemos un dato relevante que quisiera compartirlo con su programa. Coméntenos a modo de primicia también, doctor. Sí, como tiene efectivamente. Que ser, aquí en el canal. Díganos ese dato, por favor. Fíjese, esos 149 padrones incrementales representan un total de 121.397 fichas de afiliación presentada por ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casi 120.000 personas que aspiran a ser incorporadas como afiliados a un partido, y me imagino que muchos de ellos también aspiran a candidatear, porque ya podrían, si es que son considerados afiliados, ya podrían candidatear. Entonces tenemos que esos 149 padrones representan más o menos a 121.000 personas que, hay que decirlo también, van a estar sujetos al proceso de verificación para ver si finalmente esa intención de ser afiliado a un partido se concreta en la realidad. Claro, y ese proceso de poder realizar la evaluación respectiva de estos más de 121.000 candidatos, ¿cuánto tiempo demora para saber quiénes quedan aptos, ¿no? Y se suman a este 500.000 que ya adelantó el doctor Burneo, que están ya mapeados en este momento?
Sí, hay digamos, en el calendario electoral una serie de hitos. Ahora RENIEC empieza con el primero de ellos, que es la revisión de la validez de las firmas de estas personas que han presentado su ficha de afiliación. Luego de eso hay una serie de trámites entre la DNROP del Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, y tendremos ya a los afiliados aproximadamente al 27 de marzo para poder saber ante qué número de afiliados se han aceptado. Interesante, muy interesante estos avances que nos va reportando el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, a cargo del registro de organizaciones políticas que usted lidera, usted comanda, y nos trae acá información muy importante y relevante, ¿no? Más o menos podrían aumentar casi a poco más de 600.000 los candidatos. Vamos a ir, por supuesto, actualizando y verificando esta cifra a medida que nos continuamos acercando a la fecha del 4 de octubre, que es la fecha de elecciones regionales y municipales. Año electoral, ¿no, doctor? Año muy importante que requiere el compromiso de la ciudadanía también para emitir un voto informado, y por ello es que hacemos esta programación en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Otra pregunta que tengo, doctor, es también sobre esta fecha límite, este hito del 7 de enero, donde también era la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten la solicitud de la modificación de su normativa interna, ¿no? Era para ver cómo, por ejemplo, los mismos partidos políticos o movimientos regionales realizaban sus elecciones primarias, ¿no? O también usted nos comentó que ahí se definía qué organismo sería el competente de aprobar una alianza electoral, nos comentaba usted. A ver, vamos a hacer otra vez un recuento y usted me actualiza la cifra. En aquel momento usted me dijo que eran 16 partidos políticos los que habían presentado esta solicitud, 20 movimientos regionales, lo cual hacía un total de 36 organizaciones, y aparte habían 6 que habían sido observadas. ¿Cómo quedó finalmente esa cifra? Claro que sí. Las 6 solicitudes que fueron observadas fueron subsanadas en las oficinas desconcentradas por parte de diversos movimientos regionales, de tal manera que a las 36 inicialmente reportadas se suman estas 6, tenemos entonces que 42 organizaciones políticas han presentado solicitudes para modificar estatuto o para modificar reglamento electoral. Esto es importante señalar. ¿Por qué? Porque, como usted ha reseñado, estos estatutos contienen las reglas de juego que, por ejemplo, pueden permitir la realización de alianzas o también la elección de la modalidad que van a emplear para las elecciones primarias, como delegados o un militante un voto, lo que acuerde cada organización política. Ahora bien, cada organización política no es que haya presentado la modificación necesariamente del estatuto. Puede ser de los dos, de estatuto y reglamento electoral, o puede ser solo el reglamento electoral, ¿no? Entonces ahí varía un poco, pero pienso que más didáctico es señalar cuántas organizaciones políticas han presentado la modificatoria de por lo menos una de estas herramientas normativas. Para poder también conocer, doctor, cuál es la importancia de promover o, digamos, aprovechar, no sé cuál sería el término adecuado, solicitar ir en una alianza electoral. Usted nos comentaba, habían 3 formas diferentes y eran a partir de 2 organizaciones para arriba. ¿Cuál sería, digamos, los beneficios quizás de ir en alianza electoral? Fíjese, es una confluencia de fuerzas que puede permitir a la ciudadanía advertir que su voluntad está bien representada por esas organizaciones políticas. Evidentemente, hay una oferta de 150 organizaciones políticas y seguramente hay muchos factores que vinculan a muchas de ellas, de tal manera que son, me animo a pensar, más las características que las unen que las diferencian. Entonces, en ese sentido, si hay esos factores de unidad, pues qué mejor que se alíen, ¿no? Y eso le propiciará al ciudadano tener una oferta menos extensa al momento de elegir su opción, ¿no? Claro, se puede reducir un poco del 150 que hay en total en estos momentos de organizaciones aptas, y quizás para que puedan ser más fácilmente reconocidos también, ¿no? Doctor, para ir finalizando, usted me comentó también que se podía conocer de que el porcentaje de, como comúnmente se le conoce, invitados,
¿no? Que el término correcto es designados, había aumentado para estas elecciones regionales y municipales. Sí, por una modificación del Congreso de la República que estableció que para el caso de las elecciones regionales y municipales del 2026, el porcentaje de candidatos designados sube de 20 a 30%. ¿No? Esto puede o necesitaría una explicación porque en las generales el porcentaje es del 20% porque así lo determina la ley. Lo que pasa es que otra ley ha determinado que para las regionales y municipales sube este porcentaje de tal manera que las organizaciones políticas tienen más opción para atraer a gente que no es afiliada para que postule en su nombre, ¿no? Y por eso ha subido del 20 al 30%. Ok, doctor, muchísimas gracias por darnos estos alcances, por atender a nuestro llamado. También sabemos que usted está bastante atareado en esta fecha límite, sobre todo que hay mucho trabajo que realizar. Sin embargo, la última invocación quizás a los partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas que estén inmersos en este proceso electoral para que estén atentos al cronograma electoral y cumplir, ¿no?, con cada hito. Claro que sí, el cronograma electoral es de público conocimiento y solo nos queda desde el Jurado Nacional de Elecciones exhortar a las organizaciones políticas para que cumplan con los hitos establecidos en el cronograma electoral. Muy bien, ha sido el doctor Felipe Paredes, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, quien nos ha acompañado hoy amablemente. Hemos dado datos interesantes acerca de este proceso electoral.